A diario consumimos alimentos para obtener de ellos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantenernos vivos y saludables. En este video te explicamos cómo a través del metabolismo nuestro organismo transforma y procesa los macronutrientes para poder aprovecharlos y cubrir los requerimientos que tenemos de ellos. El término metabolismo proviene de la unión de la raíz griega metábole, que significa cambio, y el sufijo griego ismo, que significa cualidad, y hace referencia a todas las reacciones bioquímicas efectuadas en las células de nuestro cuerpo con el propósito de crear estructuras, moléculas celulares, sustituir elementos desgastados y producir energía química necesaria para ejecutar múltiples actividades que nos permiten mantenernos con vida y en un estado saludable. Se estima que son unas 39.000 trillones de reacciones químicas por segundo. El metabolismo incluye dos procesos conjugados, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es el conjunto de reacciones mediante las cuales se aprovechan los nutrientes de los alimentos para la generación de energía necesaria para ejecutar todas las actividades orgánicas, inclusive las mismas reacciones catabólicas, mientras que el anabolismo es el conjunto de reacciones químicas a través de las cuales se forman estructuras o moléculas orgánicas complejas a partir de otras más simples, es decir, consiste en reacciones de síntesis para las que se requiere energía. Tanto la generación de energía como la síntesis de compuestos son igualmente vitales, pero es en la generación de energía donde se usa la mayor proporción de los nutrientes. Los tres principales nutrientes de los alimentos o macronutrientes, carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas, son metabolizados de forma diferente por nuestras células. Los carbohidratos son usados principalmente para producir energía. Las grasas también tienen como función aportar energía, lo que hacen de una forma más eficiente que los carbohidratos, aunque más lenta, pero son usadas para ello de forma especial cuando no se ingieren suficientes carbohidratos. Por ello se les reconoce más su función en la construcción de membranas celulares, mientras que las proteínas son empleadas principalmente para crear estructuras celulares, aunque también en circunstancias especiales pueden ser usadas para producir energía, en particular si la cantidad de glucosa y grasa es inadecuada o si faltan aminoácidos esenciales. En los nutrientes, la energía química está almacenada en los enlaces químicos y es liberada cuando estos se rompen, mientras que en nuestro cuerpo la energía se encuentra en los enlaces del adenosintrifosfato o ATP, una sustancia química altamente energética que es muy inestable y no puede ser almacenada, por lo que es necesario sintetizarla continuamente. Para ello, los macronutrientes son oxidados, lo que consiste en un proceso de combustión controlado que utiliza la reactividad del oxígeno para generar energía útil para la célula.
además de dióxido de carbono, agua y calor. Este proceso recibe el nombre de respiración celular aeróbica. De forma simplificada, los átomos de carbono que forman parte de los nutrientes en presencia de oxígeno son liberados y abandonan las células como dióxido de carbono, y los átomos de hidrógeno eliminados que contienen electrones ricos en energía se combinan con oxígeno y producen agua. La energía química liberada cuando se rompen sus enlaces se emplea para unir fosfatos a moléculas de adenosín disfosfato o ADP para crear el ATP. Los productos finales de la digestión de los carbohidratos son glucosa, fructosa y galactosa. Pero la glucosa representa aproximadamente el 80%. Básicamente podemos considerar el metabolismo de los carbohidratos como el metabolismo de la glucosa o azúcar en sangre. Los monosacáridos se absorben a través de la pared intestinal y se transportan casi en su totalidad a través de la vena porta hasta el hígado, órgano fundamental en el metabolismo de los carbohidratos. Allí, gran cantidad de fructosa y prácticamente toda la galactosa se convierte rápidamente en glucosa. En función de las necesidades, esta pasa al torrente sanguíneo. De allí, y gracias principalmente a la hormona insulina liberada por el páncreas, entra a las células para su oxidación y formación de ATP. La insulina cumple una función de control de importancia capital sobre el metabolismo de la glucosa, un proceso químicamente complejo en el que intervienen diferentes enzimas y cofactores, y que además se efectúa en condiciones específicas, siguiendo 3 vías metabólicas denominadas glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. La glucólisis se produce fuera de las mitocondrias, en el citosol de las células. El ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, y las reacciones de la cadena respiratoria se producen en las membranas de las crestas mitocondriales. Durante la glucólisis, los átomos de hidrógeno que contienen electrones ricos en energía se eliminan y la glucosa se rompe en 2 moléculas de piruvato. Con ello se produce una pequeña cantidad de ATP. El piruvato es transportado al interior de la mitocondria, donde las enzimas del ciclo de Krebs, una ruta cíclica, eliminan más hidrógeno y descomponen el piruvato formando acetilcoenzima A, que luego es oxidado a dióxido de carbono. Cuando el acetilcoenzima A está en exceso, se convierte en ácidos grasos, que son utilizados para la síntesis de grasa que pasa a ser almacenada en el tejido adiposo del cuerpo. También en el ciclo de Krebs se produce una pequeña cantidad de ATP. A continuación, la energía química de la glucólisis y del ciclo de Krebs en forma de átomos de hidrógeno que contienen electrones ricos en energía se transfieren a la cadena respiratoria, donde los hidrógenos se transportan mediante las coenzimas hasta los portadores de proteínas de la cadena respiratoria.
que forman parte de las membranas de las crestas de las mitocondrias. Allí es donde los átomos de hidrógeno se dividen en iones y electrones de hidrógeno. Los electrones van perdiendo energía al pasar de un portador a otro portador de menor energía. Se liberan de su carga de energía en una serie de pasos y en cantidades lo suficientemente pequeñas como para permitir a la célula realizar enlaces de fosfatos al adenosindifosfato para luego formar ATP. En esta etapa se produce la mayor parte del ATP generado por la respiración celular. Así, a partir de la oxidación de una molécula de glucosa, se obtienen entre 36 y 38 ATP. El 40% de la energía libre producida en la oxidación de la glucosa se retiene en forma de moléculas de ATP, es decir, el proceso tiene una eficiencia del 40%. En ausencia de oxígeno ocurre la oxidación anaerobia de la glucosa. En este caso, el piruvato se convierte en lactato o ácido láctico. Esta vía no produce energía adicional, pero regenera nicotinamida adenina dinucleótido, que es necesaria para que continúe la glucólisis. Esta ruta metabólica en la que no está disponible el oxígeno y se produce lactato se denomina fermentación láctica. En nuestro cuerpo, esta ruta se lleva a cabo principalmente en las células musculares cuando realizamos un esfuerzo físico intenso, obteniendo un poco de energía y haciendo que comencemos a respirar rápido, con lo que llega oxígeno a las células y se reinicia la cadena respiratoria. Como la glucosa es el nutriente principal para crear ATP, la homeostasis de los niveles de glucosa en sangre es de vital importancia, entendida esta como la resistencia a cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Así, ante un nivel de glucosa en sangre excesivamente alto, lo que suele llamarse hiperglucemia, las células del hígado y de los músculos pasan a almacenarla en forma de glucógeno, un tipo de polisacárido de reserva de glucosa. Pero la capacidad de almacenamiento de estos órganos no es tan elevada. Por ello, una vez alcanzado el límite y si aún sigue siendo demasiado elevado el nivel de glucosa en sangre, entonces es transformada en grasa y se acumula en el tejido adiposo como reserva energética a largo plazo. Cuando por el contrario los niveles de glucosa en sangre son demasiado bajos, lo que se conoce como hipoglucemia, el hígado procede a descomponer el glucógeno hasta glucosa, liberándola a sangre para ser llevada hasta las células y continuar con la generación de energía. El metabolismo de los lípidos se centra en especial en reacciones en las que se involucran los triglicéridos, en particular sus componentes, los ácidos grasos, que pueden ser utilizados por la mayoría de las células y son la forma de energía química almacenada más abundante. Las grasas alimentarias se digieren principalmente en el intestino delgado. Allí las sales biliares las emulsionan y forman micelas mixtas. Seguidamente las lipasas actúan descomponiendo los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, que son absorbidos por la mucosa intestinal.
Los ácidos grasos de cadena media y corta pasan directamente al hígado, donde son metabolizados para generar ATP para su propio uso, también para sintetizar lipoproteínas y colesterol. Muchas células utilizan el colesterol y ácidos grasos para estructurar su propia membrana y producir hormonas esteroides según sus necesidades. También los ácidos grasos se emplean para crear y mantener las vainas mielínicas de las neuronas. Las grasas almacenadas son la fuente de energía más concentrada del organismo, puesto que el catabolismo de 1 gramo de grasa produce el doble de energía que la descomposición de 1 gramo de carbohidratos o proteínas. Un aspecto importante en el metabolismo de los lípidos es la forma en que son transportados hasta las células. Como fue mencionado, los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente al hígado, mientras que los de cadena larga vuelven a formar triglicéridos. Y puesto que tanto ellos como el colesterol son insolubles en agua y no pueden circular libremente en el flujo sanguíneo y otros entornos acuosos, se unen a unas apoproteínas sintetizadas por las mismas células intestinales, dando lugar a los kilomicrones, que pasan a la linfa y luego al torrente sanguíneo. Allí el kilomicrón reparte su carga de lípidos, en especial por el tejido muscular y el músculo cardíaco, y los ácidos grasos pasan a las células para ser usados por estas, mientras que en el hígado se sintetizan lipoproteínas que también participan en el transporte de los lípidos. Dos de las formas más referidas de estos complejos son las denominadas lipoproteínas de baja densidad o LDL, abreviadas así por su nombre en inglés, Low Density Lipoprotein, y las lipoproteínas de alta densidad o HDL. De forma simplificada, las LDL se encargan de transportar colesterol y otros lípidos hasta las células para ser usadas por estas. Pero si hay una gran cantidad de LDL en circulación, la posibilidad de que las sustancias grasas se depositen en las paredes arteriales es alta. Y esto da lugar a la aterosclerosis, una afección que aparece cuando una sustancia pegajosa llamada placa se acumula en el interior de las arterias. Estas placas están asociadas a enfermedades que son causa frecuente de muerte. Debido a esta posibilidad, las LDL son conocidas como colesterol malo. Por su parte, las HDL transportan el colesterol desde las células tisulares o arterias hasta el hígado para su paso a la bilis. Elevados niveles de HDL en sangre se consideran buenos y en este caso se le llama colesterol bueno, dado que está destinado a descomponerse y eliminarse del cuerpo. Sin embargo, es necesario aclarar que tanto las LDL como las HDL son buenas o necesarias, y es su porcentaje relativo HDL/LDL en sangre lo que determina si los depósitos de colesterol potencialmente letal se formarán o no en las paredes de las arterias. Esto reviste una gran importancia para la salud, puesto que la enfermedad de las arterias coronarias constituye una de las principales causas de muerte en muchos países, en especial en personas adultas. Una vez que los ácidos grasos libres y el glicerol han sido transportados a las células,
son metabolizados en una reacción muy importante llamada beta-oxidación de los ácidos grasos. Las vías metabólicas de las grasas para la síntesis de ATP están estrechamente relacionadas con las del metabolismo de los carbohidratos. En la beta-oxidación, el carbono beta de los ácidos grasos se va oxidando y se va originando acetilcoenzima A. Esto se efectúa en ciclos. En cada uno de 2 átomos de carbono de la cadena carbonada de los ácidos grasos se libera un acetil-CoA. Seguidamente, el acetil-CoA es oxidado en el ciclo de Krebs. También la beta-oxidación produce varias moléculas de alta energía que pasan directamente a la cadena respiratoria. Al final de la oxidación se formará dióxido de carbono, agua y ATP. El glicerol se convierte en un intermediario de la glucólisis. Los triglicéridos del tejido adiposo, a través de un proceso de hidrólisis llamado lipólisis, efectuado por las enzimas lipasas, se degradan a ácidos grasos y glicerol y se transportan tejidos que requieran energía. Cuando nuestro cuerpo no tiene una cantidad de glucosa suficiente para cubrir las necesidades energéticas, se utiliza una mayor cantidad de grasa para producir ATP. Pero en muchos casos la oxidación de las grasas es rápida pero incompleta y se produce un exceso de acetil-CoA que se desvía para crear cuerpos cetónicos como el ácido acetoacético y la acetona, que pueden ser en condiciones especiales una fuente importante de energía para el cerebro, pero cuando comienzan a acumularse en sangre hacen que ésta se vuelva ácida y causan una enfermedad llamada acidosis que puede provocar coma y hasta la muerte. La cetoacidosis es una consecuencia común de las dietas sin hidratos de carbono, la diabetes no controlada o situaciones de hambruna. Por último, es importante señalar que aunque los lípidos alimentarios son una importante fuente energética, el colesterol nunca se utiliza como combustible celular. Su importancia está en las moléculas funcionales y estructurales que ayuda a formar hormonas esteroides, vitamina D, ácidos biliares y la estructura de las membranas plasmáticas. Las proteínas son determinantes para múltiples funciones en nuestro organismo. Solo en circunstancias excepcionales nuestro cuerpo las usa para producir energía. Cuando las proteínas son digeridas, se liberan sus aminoácidos constituyentes, que son absorbidos hasta el torrente sanguíneo y de allí transportados al hígado, donde son usados para sintetizar nuevas proteínas y también distribuirlos a otras células para sintetizar proteínas de tejidos específicos. Para dicha síntesis es necesario que estén disponibles los 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales y son aportados de manera exclusiva por los alimentos, mientras que los otros son sintetizados por las células. Las proteínas corporales son renovadas constantemente. Las viejas son hidrolizadas a aminoácidos que son reciclados junto a los aminoácidos provenientes de los alimentos para sintetizar nuevas proteínas. Los aminoácidos excedentes son usados para generar energía o se les convierte en glucosa o ácidos grasos, dado que a diferencia de ellos el cuerpo
no almacena proteínas para ser usadas posteriormente. Cuando las proteínas abundan en exceso o cuando no hay hidratos de carbono ni grasas disponibles, las células pasan a usar los aminoácidos para generar ATP, para lo cual los transforma en compuestos que se acoplan a las vías metabólicas de la respiración celular usada para la producción de energía a partir de los carbohidratos. Dado que las vías metabólicas no utilizan compuestos nitrogenados, el primer paso en el metabolismo de los aminoácidos será la remoción del grupo amino, que es extraído en forma de amoníaco. El resto de la molécula entrará en las rutas del ciclo de Krebs en la mitocondria y dependiendo del grupo R o cadena carbonada del aminoácido serán metabolizados a piruvato o acetil-CoA. El amoníaco que se libera durante este proceso es tóxico para las células del organismo, especialmente para las células nerviosas. Por ello, el hígado acude al rescate combinando el amoníaco con dióxido de carbono para formar urea. La urea, que no es perjudicial para las células del organismo, se expulsa del cuerpo en la orina. Por esto, una alimentación con una carga excesiva de proteínas puede sobrecargar los riñones y provocar daño renal. Cuando el consumo de carbohidratos y o lípidos es insuficiente, el cuerpo recurre a las proteínas, causando deterioro muscular y descenso de las proteínas plasmáticas. Cuando una persona no ingiere suficiente cantidad de alimentos, comienza a utilizar sus reservas energéticas, que son en primer lugar el glucógeno muscular y hepático. Este se acaba en unas 48 horas. A continuación comienza a usar los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo y por último comienza a consumir sus propias proteínas como fuente calórica, lo que lleva a una pérdida de peso progresiva. Cuando no son suficientes las musculares, comienza a usar las viscerales y sanguíneas y se desencadena un deterioro progresivo que indudablemente termina en la muerte del individuo. Hasta aquí nuestro relato. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Te regalamos un corazón de agradecimiento y te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.